La lluvia no caía con prisa. No golpeaba la tierra como si quisiera herirla, sino que descendía despacio, en hilos finos, casi educados, como si el cielo estuviera peinando los brezos con dedos de agua. El caminante llevaba horas siguiendo un sendero que a ratos era claro y a ratos se perdía entre helechos. No tenía un destino apremiante. Lo que tenía era cansancio. Un cansancio que no era solo de piernas y hombros, sino de pensamiento. De esos que se pegan detrás de los ojos y vuelven pesada la lengua, aunque no estés hablando con nadie. El viento olía a turba húmeda y a hojas aplastadas. De vez en cuando llegaba el olor de algún arroyo cercano, fresco como una piedra lavada. El caminante se detuvo para escuchar. Entre el murmullo de la lluvia, el mundo seguía sonando a mundo. Un cuervo lejano, el roce de las ramas, el crujido de la tierra esponjosa bajo sus botas. Había salido de un poblado pequeño al amanecer, no importaba cuál. Todos los poblados, cuando uno camina, solo y sin cartas, se parecen en cierta manera. Una fila de casas, humo de chimeneas, perros que miran con ojos tranquilos, una mujer que barre un umbral y levanta la vista para medir el peso de tu paso, y al irte, la sensación de que el camino no te empuja ni te retiene, solo está. El caminante cruzó una loma baja, y allí, donde el terreno se abría como una palma, vio el menhir. No era una piedra cualquiera. No era un pedazo suelto de montaña olvidado en mitad del páramo. Se erguía con una rectitud que parecía aprendida. Alto, oscuro, con vetas claras que la lluvia hacía brillar. El menhir estaba solo, sin círculo de piedras alrededor, sin túmulos visibles, sin señales humanas cercanas. Y aún así, no se sentía abandonado. Se sentía atento. El caminante notó un alivio inmediato, como si su pecho hubiera estado apretado por una cuerda y alguien hubiera aflojado el nudo. No era un alivio grande ni eufórico, era pequeño y correcto. El cuerpo, al reconocer un refugio, se endereza un poco y suelta un suspiro sin pedir permiso. Se acercó. La piedra tenía la superficie rugosa, con pequeñas hendiduras donde el agua se juntaba. Había musgo en la base y entre el musgo diminutas flores pálidas que parecían luces apagadas. El caminante apoyó la mano en el menhir. Estaba frío, pero no de un frío hostil, un frío antiguo, como el de un pozo que guarda agua desde siempre. La lluvia le empapaba el cabello y se le pegaba a la nuca. Bajo el menhir, sin embargo, el viento parecía perder fuerza. La piedra cortaba el aire. Hacía un pequeño remanso, un lugar donde la intemperie se volvía menos exigente. Se acomodó al abrigo del menhir, sentándose en la hierba húmeda. Dejó la mochila a un lado. Se quitó la capa y la extendió con cuidado sobre los hombros para conservar algo de calor. Sus manos temblaban un poco, no por miedo, sino por ese temblor leve que llega cuando uno ha caminado demasiado y por fin se detiene. Respiró. Una vez. 2 veces. La tercera respiración le salió más profunda, como si su cuerpo recordara el camino hacia la calma. Y entonces lo oyó. No fue una voz como la de una persona, ni un canto. Fue un susurro, casi una vibración, como cuando apoyas la oreja en la madera vieja de una casa y crees escuchar el corazón de la estructura. El susurro venía de la piedra, pero también venía del aire alrededor, como si el menhir no hablara con palabras, sino con la idea de las palabras. El caminante pensó al principio que era el agua corriendo por alguna grieta, o el viento pasando por una oquedad. Se quedó quieto. La lluvia se volvió un rumor constante. Entre ese rumor, el susurro destacaba, suave y persistente. Y de pronto lo entendió. El menhir decía un nombre. No era el nombre del caminante.
Era otro, uno que él no reconocía. Sonaba a lengua antigua, de sílabas redondas, como si lo pronunciaran labios que conocen las canciones del mar. El nombre se repetía con intervalos lentos, como si la piedra respirara y en cada exhalación dejara escapar ese sonido. El caminante se incorporó un poco, apoyó la espalda contra el menhir, cerró los ojos para escuchar mejor. El nombre volvió, y luego, tras un silencio largo, otro nombre distinto, aún más leve, como si estuviera más profundo dentro de la piedra. El caminante abrió los ojos, miró alrededor. No había nadie, solo el páramo, la hierba, la lluvia. Un par de ovejas lejos, moviéndose como nubecillas en la colina. Nada más. «¿Quién está ahí?», susurró él, y su voz sonó extraña, como si no hubiera sido usada en días. El menhir no contestó como contestan las personas. No hubo frase, solo el susurro del nombre. El caminante tragó saliva. Su pulso no se aceleró. No había amenaza en aquello. Era, más bien, una presencia, una certeza, como un faro que no necesita gritar para decir «aquí». Se quedó quieto, respirando. La lluvia se le iba metiendo en las costuras de la ropa, pero ya no le importaba. Luz gris. Con el cansancio, el tiempo se luz gris. Con el cansancio, el tiempo se confundía. El caminante apoyó la frente en el menhir y notó el frío de la piedra en la piel, un frío que lo despertaba un poco y al mismo tiempo lo calmaba. De niño había oído historias. En las noches largas, cuando el fuego chisporroteaba y los mayores hablaban sin mirar a los niños, como si los niños fueran parte del humo. Historias de piedras que cantan cuando el mundo está muy callado. Historias de manantiales que recuerdan la cara de quien bebió en ellos. Historias de caminos que se tuercen para proteger a un viajero. Pero ninguna historia decía esto exactamente. La piedra que recuerda tu nombre. El caminante se encontró pensando en su propio nombre, no en cómo sonaba, sino en lo que llevaba dentro, en los años, en las decisiones, en las despedidas. Pensó en la última vez que alguien lo había dicho con cariño. Pensó en la última vez que lo había dicho él mismo, para presentarse, para existir ante otro. Sintió una punzada suave, como una tristeza muy antigua que se asoma para ver si todavía tiene sitio. No era una tristeza afilada, era redonda, como una piedra de río que la corriente ha ido puliendo. «Yo», murmuró, sin terminar. El menhir guardó silencio durante un tiempo, que pareció largo, y luego, como si hubiera escuchado la intención detrás de esa palabra incompleta, dejó escapar otro nombre. Esta vez, uno más cercano a la lengua del caminante. Un nombre sencillo, humano, como el de alguien que podría haber vivido en cualquier valle. El caminante frunció el ceño. Había algo en ese nombre que le rozaba la memoria. No como un recuerdo claro, sino como el aroma de un pan que te hace pensar en una casa que ya no ves. De pronto, el cansancio lo golpeó con más peso. No era un golpe brusco. Era como si el cuerpo, al sentirse seguro, soltara de golpe todas las tensiones que había estado sosteniendo. Los hombros se le hundieron, las manos se le aflojaron, las piernas dejaron de querer estar listas. Se dio cuenta de algo con una claridad tranquila. Necesitaba descansar. De verdad, no solo sentarse un momento, no solo cerrar los ojos 10 minutos. Necesitaba un descanso que tocara el fondo. Un descanso que no fuera una pausa entre dos fatigas, sino una tregua completa. El menhir susurró de nuevo. Otro nombre, otro, como hojas que caen una a una. Y entonces el caminante comprendió, sin que nadie se lo explicara, que la piedra no hablaba siempre.
que había permanecido muda para cientos de ojos que habían pasado por allí sin escucharla, que guardaba sus nombres como guardan los árboles sus anillos, sin mostrarlos, sin perderlos. Solo susurraba cuando alguien necesitaba descansar de verdad. El caminante cerró los ojos. Se permitió quedarse. Se permitió no seguir. El mundo no se rompió por eso. La lluvia siguió. El viento siguió. El páramo siguió respirando bajo el cielo gris. En la oscuridad suave de sus párpados, oyó el menhir decir un nombre que esta vez le erizó la piel con una ternura extraña. Era el suyo, no dicho como en un mercado, no dicho con prisa, sino pronunciado despacio, con un cuidado antiguo, como si la piedra lo hubiera estado guardando desde antes de que él naciera, como si hubiera esperado el día exacto en que ese nombre necesitara volver a su dueño con la forma de una manta. El caminante exhaló. Sintió que algo se le aflojaba por dentro. No pudo evitar que los ojos se le humedecieran un poco, y no supo si era por la lluvia que se colaba o por otra cosa. No importaba. Era lo mismo. Era agua. El menhir repitió su nombre una vez más. Luego calló. En el silencio que siguió, el caminante se quedó escuchando su propia respiración, lenta, pesada, real, como si cada aliento lo anclara un poco más a la tierra. No vio al principio que la lluvia comenzaba a disminuir. No notó que el viento cambiaba y que el olor del aire se volvía más dulce, como si en algún lugar cercano hubiera una hoguera escondida o un campo de flores que aún no se veía. Solo sintió que el sueño, suave como una niebla buena, empezaba a rodearlo. Y justo cuando su cabeza se ladeó, justo cuando su cuerpo se rindió a la hierba y a la piedra, escuchó algo más. No un nombre esta vez. Una frase, o lo que se parecía a una frase en el lenguaje de las piedras. Era como un pensamiento que no era suyo, pero que se posaba en su mente con delicadeza. Descansa y deja que te encuentre. El caminante, medio dormido, no entendió a quién debía encontrarlo, o qué era ese lo. Pero la frase no pedía comprensión, solo pedía entrega. Así que se entregó. Se quedó bajo el menhir, con la espalda apoyada en la roca que recordaba su nombre, mientras el páramo seguía respirando despacio y la tarde, sin ruido, empezaba a inclinarse hacia una noche tranquila. El sueño no llegó como un golpe. Llegó como llegan las cosas buenas cuando uno deja de buscarlas. Un poco primero. Una pesadez agradable en los párpados. Luego, una suavidad en el pecho, como si el aire se volviera más tibio al entrar. Y al fin, una calma que no era ausencia de pensamientos, sino un lugar donde los pensamientos podían sentarse sin empujarse unos a otros. El caminante se durmió apoyado en el menhir. No cayó hacia adelante, no se desparramó. El cuerpo, incluso en su rendición, supo encontrar una postura segura. La piedra le sostenía la espalda con firmeza antigua. La hierba, húmeda y flexible, le sostenía las caderas y las piernas. La capa, aún mojada, se acomodó en su pecho como una manta pesada que guarda el calor, aunque parezca que no. En algún momento, la lluvia dejó de ser un rumor constante. O quizás siguió, pero el sueño la colocó lejos, como se coloca lejos un río cuando estás dentro de una casa. Entonces, en esa frontera lenta entre el estar despierto y el estar dormido, el caminante oyó de nuevo el susurro. No era un nombre esta vez, era una melodía mínima, apenas 2 o 3 notas, repetidas con paciencia, como un canto que no quiere despertar a nadie, pero que necesita existir. La melodía no estaba fuera, estaba dentro, en su cabeza, en su pecho, y al mismo tiempo parecía salir de la piedra, como si el menhir hubiera aprendido a cantar
con la voz del propio durmiente. El caminante no luchó por entender. Simplemente siguió la melodía, igual que se sigue el movimiento de una lámpara cuando oscila en una habitación oscura. La siguió hacia abajo, hacia un lugar profundo, donde el cansancio guardaba sus raíces. Y allí, en ese lugar profundo, empezó a soñar. No soñó con ciudades ni con caminos. Soñó con un valle verde y suave. Un valle que olía a hierba recién cortada, aunque no hubiera nadie cortándola. Un valle donde el viento llevaba semillas blancas que flotaban como pequeñas estrellas apagadas. El cielo del sueño era claro, no azul brillante, sino un azul pálido, como el interior de una concha. Había nubes largas, finas, que se movían muy despacio. El caminante se encontró de pie en ese valle, sin la mochila, sin la ropa mojada. Iba descalzo. La hierba le acariciaba las plantas de los pies con una frescura amable. A lo lejos había un círculo de piedras. No un círculo perfecto, sino uno hecho por manos pacientes. Cada piedra colocada con respeto, dejando que la tierra decidiera la distancia exacta. En el centro del círculo se alzaba un menhir parecido al que le había dado refugio, aunque éste era más claro, como si tuviera luz dentro. El caminante caminó hacia el círculo sin prisa. Ningún pensamiento lo empujaba. No tenía miedo de llegar tarde a nada. Cada paso era un paso, nada más. A medida que se acercaba, empezó a oír voces. No eran voces fuertes, eran murmullos, como cuando una familia borde del círculo. Allí, entre las bordes del círculo, allí, entre las piedras, vio figuras. No eran figuras sólidas, como personas de carne y hueso. Eran sombras de luz, siluetas hechas de aire y claridad. Algunas parecían altas, otras pequeñas. Algunas tenían el cabello largo como algas, otras llevaban la cabeza cubierta con capuchas, pero ninguna daba sensación de amenaza. Parecían presentes, como si hubieran estado esperando sin impaciencia. Una de las figuras se volvió hacia él. Tenía el rostro borroso, como si estuviera hecho de niebla, pero sus ojos eran claros y tranquilos. El caminante sintió algo parecido al reconocimiento. No un reconocimiento de memoria, sino de esencia. Como cuando ves un lugar por primera vez y, aún así, sientes que ya lo conocías en algún rincón secreto. La figura alzó una mano. No lo invitó con un gesto exagerado. Solo abrió la palma, como quien ofrece un asiento o un cuenco de agua. El caminante entró en el círculo. En el instante en que cruzó el umbral invisible, el mundo del sueño se volvió más nítido. Pudo oler la piedra caliente por el sol. Pudo oír el zumbido lejano de insectos. Pudo sentir el aire en sus brazos como una seda ligera. La figura que le había invitado se acercó. En la mano llevaba algo pequeño, una piedra lisa del tamaño de una nuez. Tenía marcas finas, como líneas de escritura, pero no eran letras que el caminante pudiera leer. La figura puso la piedra en la palma del caminante. En cuanto la tocó, el caminante oyó un susurro. No provenía de la figura, provenía de la piedra pequeña. Era un susurro suave, como si dentro hubiera un arroyo. Y el susurro dijo su nombre. El caminante sintió un estremecimiento, no por sorpresa, por alivio, como si alguien hubiera pronunciado su nombre en una habitación donde él llevaba mucho tiempo, invisible. «¿Qué es esto?», preguntó, y en el sueño su voz sonó clara, sin cansancio. La figura inclinó la cabeza, como si escuchara una música que el caminante aún no oía. Luego, en lugar de hablar con palabras, la figura le mostró una imagen. No fue una imagen delante de sus ojos. Fue un recuerdo que no era suyo y que, sin embargo, se le alojó en el pecho como algo verdadero. Vio un camino antiguo,
Vio gente caminando por ese camino con antorchas. Vio un menhir como el de la colina, alzado junto a un cruce de senderos. Vio a una mujer joven, con una cesta de hierbas, detenerse bajo la piedra, agotada. Apoyar la frente en la roca, llorar en silencio. La piedra, en esa visión, susurró un nombre, el de la mujer. Y al oírlo, la mujer dejó de temblar. Se sentó, respiró, cerró los ojos y se durmió. En el sueño del caminante, la imagen cambió. Vio a un anciano con manos agrietadas. Vio a un niño con los pies descalzos y el rostro sucio de barro. Vio a un hombre con una herida vendada en el brazo. Vio a una muchacha con el cabello enredado, los ojos cansados de llorar. Todos, en momentos distintos, se refugiaban bajo el menhir. Todos escuchaban su nombre. Todos descansaban. Y siempre, tras ese descanso profundo, algo ocurría. No algo grande ni dramático, no un milagro de fuego y luces. Era algo sencillo. La gente se levantaba con el peso un poco menos pesado, con la mirada un poco más clara, con la capacidad de volver a caminar sin sentirse rota por dentro. El caminante comprendió, en ese flujo de imágenes, que la piedra no era un simple refugio contra el viento. Era un lugar de reconocimiento, un lugar donde el mundo, al fin, decía, «Te veo». Y ese ver era por sí solo sanador. La figura frente a él extendió la mano hacia el menhir central del círculo. El caminante miró el menhir. Esta vez notó que en su superficie había marcas, como cicatrices antiguas. No eran runas talladas con intención artística. Parecían más bien huellas de dedos, surcos hechos por manos que habían tocado la piedra miles de veces, como si el menhir hubiera sido acariciado por generaciones. ¿Recuerda a todos?, preguntó el caminante en voz baja. No esperaba una respuesta, pero el aire del sueño se lo dio. Una voz, suave como el musgo, surgió en su mente. No a todos, solo a quienes se han olvidado a sí mismos por cansancio. El caminante sintió que esa frase le caía dentro como una gota en un pozo. Se extendió, tocó paredes internas. Había estado olvidándose de sí mismo sin darse cuenta. No por maldad ni por tristeza, sino por el simple hecho de seguir caminando sin parar, de pensar siempre en lo siguiente, de cargar con preocupaciones como quien carga con piedras en un saco, porque cree que no hay otra forma. La figura le señaló la piedra pequeña en su mano. El caminante miró las líneas grabadas. No eran letras, eran caminos. Pequeños senderos que se cruzaban, se separaban y se volvían a encontrar. En el centro de esos caminos había una marca circular, como un ojo cerrado. «Es mi...», intentó decir. La figura asintió lentamente, y el aire, de nuevo, completó el pensamiento. «Es el mapa de tu descanso». El caminante no entendió del todo, pero no necesitaba entender con la cabeza. Lo entendía con el cuerpo, con esa parte de uno que sabe cuándo una cama es buena antes de acostarse, con esa parte que reconoce la bondad sin analizarla. En el círculo de piedras, las figuras de luz se movieron ligeramente. Algunas se acercaron, otras se alejaron. Todas parecían seguir un ritmo, como si la respiración del lugar fuera compartida. Una figura más pequeña, quizá la de un niño, se acercó al caminante. Le tocó la muñeca con dedos de brisa, y al tocarlo, el caminante sintió otro recuerdo que no era suyo. Vio un lago oscuro bajo la luna. Vio una mujer saliendo del agua con el cabello largo, brillante como algas. No parecía peligrosa, no parecía monstruosa, parecía parte del lago, como si el agua tuviera forma humana solo para poder mirar el mundo. La mujer del lago se acercó a un menhir situado en la orilla. Apoyó la mano en la piedra. Susurró algo. La piedra le respondió con un nombre. La mujer sonrió. Y esa sonrisa era tristeza y belleza al mismo tiempo.
como si llevara siglos viviendo entre dos mundos, y aún así encontrara consuelo en que la piedra la recordara. El caminante se estremeció. ¿Quién era ella?, preguntó. La figura pequeña señaló hacia el horizonte del sueño, donde el valle se volvía más nebuloso. Y la respuesta llegó no como un nombre propio, sino como un concepto, una de las que guardan los umbrales. El caminante notó que, más allá del círculo de piedras, el valle parecía abrirse hacia un bosque lejano. Árboles altos, de troncos oscuros, con hojas que se movían como susurros. Sintió, de repente, un deseo suave, ir hacia ese bosque, no por curiosidad ansiosa, por una necesidad tranquila, como si algo allí lo estuviera esperando con paciencia. La figura grande, la primera que lo había invitado, se puso a su lado. En ese gesto había compañía, nada más. Y entonces, por primera vez, el caminante oyó la voz de la figura como si fuera voz de verdad. No era un sonido en el aire, era una vibración en el pecho, pero era claro. «Si quieres seguir caminando», dijo la figura, «camina aquí primero». El caminante frunció el ceño, suavemente. «¿Aquí?». La figura asintió. «En el lugar donde el cansancio se convierte en descanso. En el lugar donde tu nombre vuelve a ti sin peso». El caminante miró la piedra pequeña en su mano. Volvió a oír su nombre en el susurro interno. Y entendió que ese sueño no era un simple sueño. Era un camino paralelo, un sendero que existía para que los caminantes no se rompieran. La figura le indicó el borde del círculo. Allí, entre dos piedras, había un pequeño hueco. El hueco parecía una puerta, aunque no había madera ni marco. El aire alrededor de ese hueco olía distinto. Olía a humo de turba, a pan caliente, a lana seca. Olía a hogar. El caminante dio un paso hacia el hueco. En cuanto se acercó, el susurro del menhir central volvió. No dijo su nombre, dijo otro, un nombre femenino, pronunciado con ternura. El caminante se detuvo, sintió un tirón en el pecho. Un recuerdo personal, esta vez sí suyo, se asomó. Una voz en una cocina, diciendo su nombre, y luego el nombre de alguien más. Un nombre que había significado refugio en otra época. No vio la cara, no vio la escena completa. Solo el sonido del nombre envuelto en calor. El menhir repitió el nombre femenino. El caminante tragó saliva. «¿Por qué dices ese nombre?», preguntó casi sin voz. La figura grande lo miró con ojos tranquilos. «Porque ese nombre también necesita descansar». El caminante sintió una tristeza suave. No una tristeza afilada. Una tristeza que venía de haber querido bien y de no haber sabido cómo sostenerlo. Una tristeza que no pedía castigo, solo pedía descanso. El menhir susurró una vez más el nombre femenino y luego calló, como si hubiera colocado esa semilla en el corazón del caminante y ahora le diera tiempo para que echara raíces. El caminante respiró despacio. Luego, sin apurarse, cruzó el hueco entre las piedras. El valle se desvaneció alrededor, no como si lo arrancaran, sino como cuando cierras una puerta despacio para no hacer ruido. Y delante de él apareció un sendero estrecho, cubierto de hojas húmedas, que se adentraba en el bosque. Los árboles eran altos. Sus ramas se tocaban arriba, formando un techo de sombra amable. Entre las hojas se colaban rayos de luz pálida, como dedos que buscan. El aire era más fresco, y sin embargo había calor en alguna parte, como si el bosque escondiera un fuego doméstico. El caminante avanzó. En su mano, la piedra pequeña seguía susurrando su nombre de vez en cuando, como un recordatorio suave de que no estaba perdido. Mientras caminaba, oyó sonidos, agua corriendo, muy cerca, el canto lejano de un ave, y de fondo un sonido que no era del bosque, un tintineo como campanillas.
Siguió el tintineo, sin prisa, y entonces vio entre los troncos una luz. No era una luz brillante, era una luz dorada, como la de una vela detrás de una ventana. El caminante sintió que el pecho se le aflojaba aún más. Esa luz prometía descanso, no aventura. Prometía una silla junto al fuego, no una prueba. Se acercó. La luz venía de una pequeña casa, hecha de piedra y madera, escondida entre los árboles, como si el bosque la hubiera adoptado. Tenía un techo cubierto de musgo. Tenía una chimenea de la que salía humo azul. En la puerta colgaban ramas de serbal y un pequeño amuleto de bronce que sonaba con el viento. El caminante se detuvo frente a la puerta. El tintineo de las campanillas fue más claro. Sintió una duda breve, no por miedo, sino por respeto. Como quien no quiere entrar en casa ajena sin ser invitado. Entonces, desde dentro, llegó un susurro. No era el menhir esta vez. Era una voz humana, suave, como una manta. «Pasa, caminante», dijo la voz. Ya era hora. El caminante, sin entender cómo podían saberlo, sintió que no hacía falta entender. La puerta se abrió sola, lentamente, sin chirriar, y el aire que salió de la casa olía a pan, a té de hierbas y a algo más, a descanso real, de ese que no se compra ni se finge. El caminante cruzó el umbral. La casa lo recibió con un calor que no era sofocante. Era un calor que se acomodaba en la piel como una capa seca. El aire estaba perfumado con tomillo y brezo. Había un fuego pequeño en el hogar, no una hoguera, sino una llama doméstica que chisporroteaba con paciencia, como si supiera que nadie tenía prisa. El caminante cerró la puerta detrás de sí. Al hacerlo, el ruido del bosque quedó afuera, amortiguado, como si la madera y la piedra tuvieran el don de guardar el silencio. En el centro de la estancia había una mesa de roble gastado. Encima, un cuenco con manzanas y avellanas. A un lado, una tetera de hierro que soltaba un hilo de vapor. En las paredes colgaban ramilletes de hierbas secas y pequeñas bolsitas de lino. El suelo era de piedra lisa, pero sobre la piedra había alfombras tejidas, ásperas y cálidas a la vez. Y allí, junto al fuego, estaba la dueña de la voz. No era joven ni anciana, o quizá era ambas cosas. Tenía el cabello gris, recogido en una trenza que le caía por delante del hombro. Sus manos eran firmes, de uñas cortas, manos de alguien que corta leña y amasa pan. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo tranquilo, como el de un lago al amanecer. Vestía sencillo, una falda oscura, un delantal claro, una camisa de lino. Nada en ella pretendía impresionar, pero el caminante sintió de inmediato que esa sencillez era una forma de poder, el poder de quien no necesita demostrar nada. «Siéntate», dijo ella, señalando una silla cerca del fuego. El caminante obedeció. Se sentó despacio, como si temiera romper el hechizo de calma que llenaba el lugar. La mujer se acercó con una taza de barro entre las manos. La puso frente a él. El vapor le acarició la cara con olor a miel y hierbabuena. «Bebe», dijo. «No para despertarte, para asentarte». El caminante tomó la taza. Notó el calor en las palmas. Bebió un sorbo. El líquido le bajó por la garganta como una caricia tibia. No era dulce en exceso. Tenía un amargor suave, como la cáscara de una planta medicinal. Y al fondo, una dulzura ligera que parecía decir: «Aquí estás a salvo». La mujer se sentó frente a él, en otra silla, pero no demasiado cerca. Respetó su espacio como se respeta el espacio de alguien que viene de un camino largo. «No sabía que había una casa aquí», dijo el caminante, con voz todavía algo ronca de sueño. «La hay cuando hace falta», respondió ella, sin sonrisa grande, pero con una suavidad en la mirada. «Como el menhir».
El caminante bajó la vista hacia su mano. La piedra pequeña seguía allí, apoyada en su palma. Había olvidado que la llevaba, y sin embargo no le sorprendía. Era como si esa piedra se hubiera convertido en una extensión de su respiración. La mujer la miró, y su mirada se volvió un poco más seria, aunque no dura. «¿Te la dieron?», dijo. «Sí», respondió él, y notó que le costaba explicar con palabras lo que había pasado. En un sueño, un círculo de piedras, figuras de luz. La mujer asintió, como si aquello fuera lo más natural del mundo. «No era solo un sueño», dijo. «Era el camino de adentro, el que algunos llaman el sendero bajo, el que se abre cuando el cuerpo ya no puede cargar y el alma pide reposo». El caminante respiró despacio. La palabra alma no le pesó en la boca. No sonó grandilocuente, sonó sencilla, como decir pan, como decir fuego. «¿Quién eres?», preguntó, no con desconfianza, sino con esa curiosidad tranquila que nace cuando uno ya se siente seguro. La mujer inclinó la cabeza. «Me llaman de muchas formas», dijo. «En los pueblos algunos dicen la del bosque, otros dicen la guardiana. Los más viejos, si han oído historias, murmuran Binfisa, mujer sabia. Pero un nombre...» Su voz se suavizó aún más. «Un nombre solo tiene peso cuando alguien lo dice con cariño». El caminante recordó, sin querer, su propio nombre pronunciado por el menhir, el modo en que la piedra lo había devuelto a sí mismo. Sintió una gratitud silenciosa. «Entonces», dijo, «¿qué hago aquí?». La mujer se levantó sin prisa. Puso más leña en el fuego. Las llamas crecieron un poco, lo justo para que el calor se mantuviera. «Descansas», dijo. «Eso haces». El caminante soltó una exhalación, que era casi una risa pequeña, sin humor, solo alivio. Eso suena demasiado simple». La mujer lo miró por encima del hombro, y en su mirada había un conocimiento antiguo. «Lo simple es lo más difícil para quienes han aprendido a vivir tensos», respondió. «Si supieras cuánta gente sabe caminar y no sabe descansar». El caminante bajó la mirada. Sus dedos acariciaron la superficie de la piedra pequeña. El susurro de su nombre, muy leve, seguía allí, como un eco. «La piedra del menhir», dijo. «Susurra nombres». «Sí». «Dijiste que es como esta casa, que existe cuando hace falta». La mujer volvió a sentarse. Su delantal crujió suavemente al acomodarse. En el silencio entre ambos, el fuego hizo un sonido bajo, como un suspiro. «Hay lugares en esta tierra», comenzó, «que no fueron hechos por manos humanas del todo. O, si lo fueron, las manos humanas trabajaron con algo más. Con el consentimiento del paisaje, con la escucha». Hizo una pausa y su voz se volvió más lenta, como si acomodara las palabras para que cayeran suavemente. «Los menhires, por ejemplo, no todos, pero algunos. Algunos son como clavos que sujetan el mundo para que no se deshilache». El caminante sintió un escalofrío agradable, no de miedo, de reverencia. «¿Y los nombres?», preguntó. «¿Por qué nombres?». La mujer se inclinó un poco hacia adelante, sin invadir, solo acercándose lo suficiente para que su voz fuera una intimidad. «Porque el cansancio, cuando es profundo, te borra», dijo. «Te borra de tus propios ojos, te vuelves tarea, te vuelves camino, te vuelves preocupación. Y un día te miras por dentro y no encuentras tu rostro, solo una lista de cosas que aún faltan». Hizo una pausa corta. «Entonces, alguien o algo te dice tu nombre, y el nombre te devuelve, te reúne». El caminante sintió que esas palabras le tocaban un lugar exacto en el pecho, como una llave que encaja sin esfuerzo. «La piedra no susurra para entretener», continuó ella.
susurra cuando alguien necesita descansar de verdad. Porque descansar de verdad no es solo dormir, es recordar que existe sin exigencia. El caminante se quedó callado. Bebió otro sorbo de té. Notó que con cada sorbo algo se asentaba dentro. Pero, dijo al cabo, también susurró otro nombre, uno que se le hizo un nudo suave, uno que me importa, un nombre femenino. La mujer lo miró con calma, no con curiosidad indiscreta, con el cuidado de quien sabe que los nombres ajenos son frágiles. Los menires no solo recuerdan a quien se apoya en ellos, dijo. A veces recuerdan a quienes en tu vida te han sostenido, o a quienes tú has intentado sostener. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Si ese nombre te dolió un poco, no es porque el menir quiera herirte, es porque te mostró un lugar donde hay cansancio escondido. El caminante bajó la vista. La piedra pequeña en su mano parecía más cálida ahora, como si hubiera absorbido algo del fuego. ¿Qué se hace con eso?, preguntó, casi como un niño. La mujer sonrió, apenas. Una curva leve en los labios, como la primera luz del día sobre un lago. Se descansa primero, dijo, y luego se escucha. El caminante cerró los ojos un instante. En la oscuridad vio el valle del sueño, el círculo de piedras, el hueco como puerta, el bosque, la luz de la casa. Todo había sido un tránsito sin violencia, una invitación. ¿Escuchar qué?, preguntó abriendo los ojos. La mujer se levantó otra vez, fue hacia una estantería y tomó una vela. La encendió con una brasa del hogar. La llama de la vela era pequeña y firme. Escuchar lo que tu cuerpo ha callado, dijo, lo que tu corazón ha guardado para no entorpecer el camino. Volvió con la vela, pero no la dejó en la mesa. La sostuvo un momento, como si quisiera que la luz bailara en el aire. Y escuchar también lo que el mundo te quiere decir cuando no estás corriendo. El caminante siguió la luz con la mirada. Era una luz suave, dorada, que hacía que las sombras en las paredes se movieran despacio, sin inquietud. «Esta casa», dijo él, «¿está en el bosque real o está en otro lugar?» La mujer no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana pequeña que había junto a la puerta. Corrió un poco la cortina. Miró afuera. El caminante miró también, desde su silla. La ventana mostraba el bosque, sí, troncos oscuros, hojas, un suelo cubierto de musgo. Pero la luz era distinta. No era la luz gris de la tarde que había dejado atrás. Era una luz de crepúsculo eterno, como si el sol estuviera siempre en el borde del mundo, sin terminar de ponerse. «Está donde hace falta», dijo la mujer por fin, repitiendo la frase de antes, pero con otra profundidad. A veces está en el bosque que cualquiera puede caminar. A veces está en un pliegue, un lugar entre lugares, donde el tiempo se sienta a descansar también. El caminante sintió que esa idea, extraña, no le resultaba difícil de aceptar. Quizá porque su cansancio era tan grande que ya no tenía energía para dudar con violencia. O quizá porque, en el fondo, siempre había sabido que el mundo tenía rincones secretos. La mujer volvió a sentarse y con la vela señaló la piedra pequeña en la mano del caminante. «Esa piedra», dijo, «no es un amuleto para la suerte, no es una cosa para llevar y presumir, es una llave, pero no abre puertas de madera, abre la puerta hacia tu propio descanso». El caminante apretó la piedra suavemente. «¿Y qué hago con ella?», preguntó. La mujer inclinó la cabeza. «Cuando sientas que vuelves a olvidarte», dijo, «tócala, no para obligarte a sentir algo, solo para recordarte que tu nombre está guardado, que no tienes que sostenerlo solo». Hizo una pausa. «Y si alguna vez
En mitad de un día cualquiera, escuchas tu nombre sin que nadie te lo diga. Entonces sabrás que el menhir te está llamando de nuevo. El caminante sintió un calor en los ojos. Parpadeó despacio. No quería llorar, pero tampoco quería impedirlo. El descanso, comprendió, también era permitir que el agua interna siguiera su curso. La mujer se levantó una última vez y fue hacia una puerta lateral. La abrió. Detrás había una habitación pequeña. Se veía una cama sencilla, con mantas de lana gruesa y sábanas limpias. Al lado, una jarra de agua, una vela apagada, una ventana mínima por donde entraba esa luz de crepúsculo. «Duerme», dijo la mujer con una firmeza amable. «No te preocupes por el camino, ni por el nombre que oíste, ni por las preguntas. Duerme como duerme la tierra cuando cae la nieve, sin culpa». El caminante se levantó, lento. Notó que sus piernas, aún cansadas, ya no temblaban tanto. La seguridad del lugar le daba estructura. Entró en la habitación, se sentó en la cama. La lana crujió bajo su peso. Se quitó las botas una por una con cuidado, como si cada gesto fuera un rito. Se quitó la chaqueta. Dejó la piedra pequeña en la mesita, junto a la jarra. Antes de acostarse, miró hacia la puerta. La mujer seguía allí, en el umbral, con la vela en la mano, por haber recordado. Y luego más suave, por haber recordado. Y luego más suave. Y a ti, por haberte permitido parar. El caminante se acostó. Las mantas lo envolvieron con un peso perfecto. Sintió que su espalda, por primera vez en mucho tiempo, no esperaba un golpe del mundo. Solo esperaba descanso. La mujer apagó la vela del umbral. La habitación quedó a oscuras, pero no era una oscuridad vacía. Era una oscuridad llena de calor, de respiración, de hogar. El caminante cerró los ojos, y antes de que el sueño lo tomara por completo, oyó un sonido muy leve, como si desde algún lugar lejano una piedra antigua susurrara un nombre con cuidado. Esta vez no supo si era el suyo o el de otra persona, pero en esa duda no había inquietud, solo la sensación de que el mundo, de algún modo, estaba velando por los cansados. El sueño llegó, profundo y suave, como una marea tranquila. El dormir fue distinto allí. No se parecía al sueño ligero de una noche incómoda, ni al desmayo de quien cae rendido por agotamiento. Era un sueño que parecía saber lo que hacía. Un sueño que ordenaba, que limpiaba, que acomodaba por dentro las cosas sin ruido. El caminante sintió durante un rato que flotaba en una oscuridad tibia. Y en esa oscuridad, a veces, pasaban imágenes suaves, como nubes. Una mano cerrando una puerta, un cuenco de agua, un camino entre brezos. Nada se quedaba. Todo venía y se iba sin aferrarse. En algún punto oyó un golpe leve, como madera contra madera. Luego, un crujido. Alguien en la casa caminaba despacio. No era un sonido que lo despertara, era un sonido que lo sostenía, como el murmullo de un hogar, donde sabes que hay otra persona despierta velando el fuego. Y entonces el sueño le trajo de vuelta el valle. No cayó en él de golpe. Lo reconoció desde lejos, como se reconoce una colina familiar al doblar un camino. El cielo pálido, la hierba suave, el aire con olor a cosas verdes. Allí estaba el círculo de piedras y el menhir claro en el centro. Y allí estaban las figuras de luz, quietas, como si nunca se hubieran movido. El caminante avanzó sin prisa. Notó que ahora no estaba solo. Sentía una presencia a su lado, pero al mirar no veía un cuerpo definido. Era como caminar con alguien cuya compañía se percibe en el modo en que el aire se acomoda. «¿Eres tú?», preguntó sin saber a quién. La respuesta no llegó con voz. Llegó con una sensación de asentimiento, una calidez leve en el costado derecho,
un peso amable, como el de un brazo imaginario. Se acercó al menhir central. Esta vez el susurro no era un nombre. Era un rumor de muchos nombres, como una corriente de agua que arrastra hojas. Nombres antiguos, nombres recientes, nombres de gente que quizá no había existido nunca en los registros, pero que había existido en la tierra. El caminante apoyó la mano en la piedra del menhir del sueño. Estaba tibia, y al tocarla, la piedra le devolvió algo que parecía un recuerdo propio, pero que no lo era. Vio una noche en el páramo, bajo estrellas limpias. Vio a un hombre sentado contra un menhir, igual que él. El hombre tenía las manos grandes y la mirada perdida. Tenía el rostro de quien ha trabajado demasiado y ha hablado poco. La piedra susurró el nombre del hombre, y el hombre cerró los ojos, como si, por fin, alguien lo hubiera llamado a casa. El caminante sintió un nudo suave en la garganta. Aquello era simple, y por eso mismo era profundo. La figura grande, la que lo había invitado la primera vez, se colocó frente a él. Esta vez su rostro era un poco más claro, no por detallado, sino por cercano. Tenía rasgos que podrían haber sido de muchos, y sin embargo había en esos rasgos algo del paisaje, la paciencia de los árboles, la firmeza de la piedra, el silencio del agua. «Has dormido», dijo la figura, y ahora su voz sí era voz, un murmullo que sonaba como el viento rozando hierba. «Sí», respondió el caminante. «¿Cómo te sientes?» El caminante buscó dentro de sí la respuesta. No quería mentir, no quería decir algo bonito por complacer. Así que esperó un instante. «Más entero», dijo por fin, y le sorprendió la palabra. «Como si me hubieran juntado». La figura asintió. «Eso hace el descanso cuando es verdadero», dijo. «Junta lo que el camino dispersa». El caminante bajó la mirada a su mano. La piedra pequeña que le habían dado no estaba allí, porque esto era sueño, pero sentía su presencia, como un hueco cálido en la palma. «¿Por qué me dieron esa piedra?», preguntó. «¿Por qué a mí?». La figura se tomó su tiempo, miró hacia el horizonte del valle, donde la hierba se volvía bruma, y más allá se intuían colinas suaves. «Porque llegaste al menhir cuando estabas listo para parar», dijo. «Muchos pasan junto a la piedra con el cuerpo cansado, pero con la cabeza corriendo. La piedra lo siente y guarda silencio, no por castigo, por cuidado». La figura volvió la mirada al caminante. «A ti te pesaba el cuerpo, y también te pesaba el alma, y aún así te sentaste, aún así dejaste de empujar». Eso fue lo que abrió la escucha. El caminante sintió que esa frase encajaba. Recordó su mano sobre la roca fría. Recordó la frase en su mente. «Descansa y deja que te encuentre». «¿Qué es lo que tenía que encontrarme?», preguntó, y su voz fue un hilo. Las figuras de luz alrededor del círculo se movieron apenas, como si respiraran juntas. Una de ellas, muy delgada, se acercó por detrás y se quedó cerca, sin invadir. El caminante sintió una paz mayor, como si lo rodearan con cuidado. La figura grande respondió. «A veces, lo que te encuentra es un recuerdo que necesita ser mirado sin dolor. A veces, es una decisión pequeña que te devuelve a casa. A veces, es alguien». Hizo una pausa, larga. «Y a veces, lo que te encuentra es tu propio nombre, pronunciado de un modo que te recuerda que mereces descanso». El caminante tragó saliva. Pensó en el nombre femenino que el menhir había susurrado. Pensó en esa punzada suave. Pensó en el calor que había acompañado ese sonido. «Ese otro nombre», dijo, «¿por qué apareció?». La figura grande extendió la mano hacia el caminante, pero no lo tocó. Solo dejó la palma abierta en el aire, como si sostuviera algo invisible.
Porque el descanso no solo es para ti, dijo. Cuando alguien se rompe de cansancio, a menudo deja esquirlas en quienes ama. Esquirlas pequeñas, casi invisibles. Y quienes aman también se cansan a su manera. La voz de la figura se volvió aún más baja. A veces, el menhir susurra un nombre para que recuerdes que el descanso puede compartirse sin exigirlo, que también puede ser refugio. Pero primero, y aquí la voz se volvió firme, primero debes aprender a ser refugio para ti mismo. El caminante sintió un alivio extraño. No era una orden, no era una misión pesada, era una orientación, un primero esto, dicho con claridad. El tipo de claridad que hace que el pecho deje de apretarse. ¿Y cómo se aprende?, preguntó. La figura miró el menhir central y luego miró al caminante. Caminando despacio, dijo, durmiendo cuando el cuerpo lo pide, comiendo cuando hay pan, mirando el cielo sin buscar signos. Hizo otra pausa. Y volviendo al menhir cuando escuches tu nombre en el viento. El caminante sintió una ternura leve por esa idea. Volver. No como quien vuelve derrotado, sino como quien vuelve a un lugar que sabe. ¿El menhir está en el mundo real?, preguntó, aunque sabía que la pregunta era torpe. La figura sonrió apenas. Está en el mundo que pisas, dijo, y también está en otros pliegues. Los lugares viejos tienen más de una puerta. No siempre se abren, solo cuando hace falta. El caminante respiró profundo. Notó que en el sueño su respiración era más amplia, como si sus costillas tuvieran más espacio. ¿Y la casa?, preguntó. ¿La mujer es de ustedes? La figura grande miró hacia un lado, hacia el borde del círculo. Allí, el hueco entre las piedras brillaba como una entrada en la bruma. Ella es guardiana de fuego, dijo. No es de nadie, no pertenece. Está, igual que la piedra está. Y su oficio es simple: ofrecer calor, pan, cama. Recordar a los caminantes que el descanso no es un lujo. El caminante sintió gratitud, y esa gratitud no lo elevó ni lo agitó. Solo lo ablandó por dentro. ¿Y ustedes?, preguntó al fin. ¿Qué son? La figura grande no pareció ofendida, ni orgullosa. Pareció, más bien, divertida con ternura, como si supiera que los humanos siempre necesitan poner nombres a lo que sienten. Somos memoria del paisaje, dijo. Somos las promesas que se hicieron cuando los primeros levantaron piedra sobre piedra y pidieron permiso al viento. Somos los ecos de quienes descansaron aquí antes. Se inclinó un poco hacia él. Algunos nos llaman el pueblo silencioso, otros los buenos vecinos, otros simplemente la presencia. El caminante sintió un escalofrío amable, no por miedo, sino por estar ante algo más grande sin sentirse pequeño. El menhir central susurró entonces un nombre, uno que no era el suyo. Era un nombre corto, como una nota musical. El caminante miró alrededor. Una de las figuras de luz, cerca del borde del círculo, pareció temblar. No de frío, de emoción, como si ese nombre fuera una cuerda tocada con cuidado. La figura grande siguió la mirada del caminante. ¿Lo oyes?, preguntó. Sí. Ese es el trabajo del menhir, dijo. Llamar a cada uno cuando lo necesita. La figura, que había temblado, se acercó al menhir central. Apoyó la frente en la piedra, y al hacerlo, su luz se volvió más suave, más estable, como si algo se acomodara en su interior. El caminante sintió que, incluso en el sueño, se le humedecían los ojos. No sabía por qué le conmovía tanto. Quizá porque era sencillo, porque nadie pedía nada, porque el descanso se ofrecía sin condición. Entonces, el hueco en el borde del círculo brilló un poco más, como si la puerta estuviera llamándolo también.
La figura grande inclinó la cabeza hacia ese brillo. «Es hora de volver», dijo. El caminante sintió una resistencia leve. No quería irse de ese lugar. No porque estuviera escapando, sino porque allí todo era claro. Pero al mismo tiempo, no sentía temor por volver. Había algo en él que ya se había asentado. «¿Volver a la casa?», preguntó. «Volver a tu cuerpo», respondió la figura. «A la cama, al fuego, a la mujer guardiana. El sueño ha hecho su parte. Ahora el descanso debe entrar en la vida despierta, despacio». El caminante asintió. Antes de cruzar el hueco, sin embargo, se giró hacia el menhir central y le habló como se habla a alguien que no necesita palabras. «Gracias», dijo. El menhir respondió con un susurro que le recorrió la piel. Su nombre. Y muy suave detrás, el nombre femenino otra vez, como una hoja que cae sin ruido. El caminante cerró los ojos y cruzó el hueco. La bruma lo envolvió. La hierba desapareció. Los sonidos se hicieron lejanos, y poco a poco el cuerpo pesado volvió a aparecer, como un abrigo que te vuelves a poner, pero esta vez sin sentirlo áspero. Notó la lana de las mantas, notó la firmeza del colchón, notó un calor constante en la habitación. Oyó el fuego en la sala principal, muy lejos, como un corazón. Abrió los ojos. La habitación estaba en penumbra. La luz de crepúsculo seguía entrando por la ventana mínima. La jarra de agua seguía en la mesita. La piedra pequeña seguía allí, y al mirarla, el caminante sintió que lo miraba a él. Se incorporó despacio, no con prisa, no con urgencia. Se sentó en la cama y se quedó así un rato, simplemente respirando. Entonces, desde Mimedentoz, fuera de la habitación, oyó la voz de la mujer. «Cuando estés listo», dijo, «hay pan». El caminante sonrió, pequeño, como si su rostro recordara cómo hacerlo. Se puso de pie. Sus pies tocaron el suelo frío, pero ya no era un frío que molestara. Era un frío real que le decía, «estás despierto». Tomó la piedra pequeña y la guardó en el bolsillo, cerca del corazón. Y abrió la puerta de la habitación, dejándose guiar, paso a paso, hacia el olor de pan recién hecho. La sala principal olía a harina tostada y a mantequilla derretida. El fuego seguía vivo, reducido a brasas anaranjadas que respiraban despacio. Sobre una piedra plana, cerca del hogar, reposaba un pan redondo, oscuro por fuera, con la corteza aún cantando bajito, como si crujiera al enfriarse. La mujer estaba de pie junto a la mesa, cortando rebanadas con un cuchillo de hoja corta. Cada movimiento era lento y seguro. No parecía tener prisa por alimentar al caminante, y sin embargo, todo en la escena decía que el alimento estaba listo cuando debía estarlo. «Siéntate», repitió, y en esa repetición hubo algo que no era insistencia, sino permiso. El caminante se sentó. La silla cerca del fuego lo recibió con el mismo crujido amable de antes. Sus manos, al apoyarse en la mesa, notaron la madera tibia, como si la casa guardara el calor en todos sus objetos. La mujer puso ante él un plato sencillo: pan, un poco de queso, una cucharada de miel oscura y un cuenco pequeño con mantequilla. Luego le acercó otra taza de té, esta vez con un aroma más terroso, como raíz y avellana. El caminante miró la comida como quien mira algo sagrado por lo simple. Tomó una rebanada de pan. La corteza era firme, pero el interior estaba tierno. Al morder, el sabor le llenó la boca de una calma inesperada. No era solo hambre lo que se calmaba. Era una parte antigua, una parte que llevaba tiempo creyendo que debía arreglárselas con poco. Comió despacio, no por educación, sino porque el cuerpo parecía pedirle que no se apurara. Cada bocado se asentaba como una piedra bien colocada en un muro. La mujer se sentó al otro lado de la mesa
con su propia taza. No comió enseguida. Solo lo observó con una atención suave, sin juicio, como se observa a un pájaro herido que empieza a beber por fin. «Tu cara ya no está tan apretada», dijo al cabo. El caminante se tocó el rostro sin pensar. Notó que la mandíbula no estaba tensada. Notó que las cejas no estaban fruncidas. «No lo había notado», admitió. «El cuerpo habla en silencio», dijo ella. «A veces tarda en darse cuenta de que ya no necesita gritar». El caminante comió otra rebanada. Luego, sin prisa, sacó la piedra pequeña del bolsillo y la puso sobre la mesa. La piedra era lisa, con esas líneas finas como caminos. A la luz del fuego, parecía tener un brillo interior muy leve, casi como humedad. «Sigue susurrando», dijo él en voz baja, como si no quisiera ofenderla con un tono demasiado alto. La mujer miró la piedra con respeto. No la tocó. «Claro que sí», respondió. «Una piedra que recuerda no se calla del todo. Solo aprende cuándo hablar». El caminante tragó. Había algo dentro que quería salir, pero no como confesión dramática. Más bien como una pregunta que llevaba días, quizá años, arrastrándose sin encontrar dónde posarse. «¿Por qué?» empezó. «¿Por qué me cuesta tanto parar?» La mujer sostuvo su taza entre las manos y respiró antes de contestar, como si la respuesta también necesitara descansar antes de aparecer. «Porque aprendiste que parar era perder», dijo. «No necesariamente porque alguien te lo dijera. A veces se aprende viendo a los mayores cansados, viendo que el mundo premia a quien se rompe sin quejarse, viendo que el pan llega si trabajas y que si no trabajas, quizá no llegue». Alzó la vista hacia él. «Pero hay una diferencia entre trabajar y no parar nunca». El caminante bajó la mirada. Se quedó escuchando el crepitar de las brasas. «En el sueño», dijo al fin, «dijeron que el menhir susurra cuando alguien se ha olvidado de sí mismo por cansancio». La mujer asintió despacio. «Y es verdad». El caminante acarició la piedra con un dedo. Sintió su frescura. De pronto, sin saber por qué, recordó una escena antigua. Él, más joven, sentado en un umbral al final de un día largo. Una mujer sentada a su lado. La luz de una lámpara. Un silencio compartido que no dolía. Y una voz diciendo su nombre despacio, como si lo probara en la boca para hacerlo más amable. El nombre femenino volvió a rozarle la memoria. Esta vez no fue una punzada, fue un calor suave. «Ese nombre», murmuró, «no sé si debo buscarlo, o si...». No terminó la frase. La mujer dejó la taza en la mesa, con cuidado, como si ese sonido pudiera asustar algo frágil. «No todo lo que se nombra es para perseguir», dijo. «A veces el nombre viene para que lo sostengas un rato, sin hacer nada con él, como sostienes una piedra caliente en invierno. No la lanzas, no la escondes, solo la dejas calentar tus manos». El caminante sintió que esa imagen le encajaba. «¿Entonces no debo hacer nada?», preguntó. La mujer sonrió un poco, y en esa sonrisa hubo paciencia. «Debes vivir más despacio», dijo. «Eso ya es hacer mucho». El caminante se quedó un rato en silencio, comiendo lo último del pan. El té le calentaba el estómago. El fuego le calentaba la espalda. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no corría. Se quedaba, escuchaba. Después de un tiempo, la mujer se levantó y empezó a ordenar la mesa sin apuro. El caminante se ofreció a ayudar, por costumbre más que por necesidad. «Déjalo», dijo ella. «Hoy tu tarea es descansar sin ganártelo». El caminante sintió una risa pequeña subirle al pecho. No era burla, era la extrañeza de escuchar algo tan sencillo y tan difícil. La mujer fue hacia la puerta y la abrió apenas. Entró aire del bosque, fresco,
con olor a musgo. El crepúsculo afuera seguía siendo crepúsculo, como si el tiempo estuviera suspendido en esa luz. «Sal», dijo ella, «no lejos, solo hasta el umbral. Mira». El caminante se acercó. Se quedó en la puerta sin cruzarla del todo. Afuera, el bosque estaba quieto. Las hojas parecían escuchar. A cierta distancia entre los troncos se veía una línea de piedras pequeñas colocadas en el suelo, como si marcaran un sendero. No era un camino grande, era un rastro discreto, hecho para quien camina con atención. «Ese camino te devuelve», dijo la mujer detrás de él. «¿A dónde?», preguntó el caminante, aunque ya intuía la respuesta. «Al menhir», respondió ella, «al mismo que te protegió de la lluvia». El caminante sintió una mezcla de alivio y gratitud, como si le dijeran que no tendría que adivinar la salida, que no tendría que luchar con la niebla. «¿Y la casa?», preguntó, girándose hacia ella. «Cuando me vaya, ¿seguirá aquí?». La mujer lo miró con esa calma antigua, con esa forma de no pertenecer del todo a ninguna pregunta. «La casa estará donde deba estar», dijo. «No te aferres a ella. Agradece. Y camina». El caminante asintió. Se quedó un momento más en el umbral, respirando. El aire frío le aclaraba la cabeza. Sacó la piedra pequeña del bolsillo. La sostuvo. El susurro de su nombre era casi imperceptible, pero estaba, como el latido de un lugar seguro. «¿Volveré a oírte?», preguntó, mirando a la mujer. «Quizá», dijo ella, «si vuelves a olvidarte». No sonó como amenaza, sonó como una promesa suave. Habrá refugio cuando haga falta. El caminante respiró hondo. Luego, con cuidado, cruzó la puerta y siguió el sendero marcado por las piedras pequeñas. Caminó despacio, no porque estuviera débil, sino porque había aprendido algo del ritmo del fuego, que lo que sostiene no corre. A cada paso el bosque parecía abrirse un poco más. La luz de crepúsculo lo acompañaba sin cambiar, como una lámpara colgada en el cielo. Los sonidos eran mínimos. Un pájaro, un hilo de agua, el roce de su ropa. El caminante caminó durante un tiempo que no supo medir. En algún momento, el aire empezó a oler de nuevo a páramo, a brezo, a turba. Los árboles se hicieron menos densos. La tierra se volvió más abierta. Y entonces, como si el mundo lo hubiera girado despacio, para colocarlo de nuevo en su sitio, vio la colina. El menhir estaba allí, alzándose contra un cielo gris que ya no parecía tan pesado. La lluvia había cesado. El suelo estaba húmedo, sí, pero el aire era limpio. El viento soplaba suave. El caminante se acercó al menhir con respeto, como quien se acerca a una persona mayor que le ha hecho un favor sin pedir nada. Apoyó la palma en la piedra, y la piedra, como si lo reconociera de inmediato, susurró su nombre. Despacio, con cuidado. El caminante cerró los ojos. Dejó que ese sonido le recorriera el cuerpo, desde la frente hasta el estómago, hasta los pies. Sintió en ese instante que su cansancio ya no era un enemigo, era un mensaje que había sido escuchado. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía un poco más nítido, no más brillante, solo más real. Y entonces el menhir susurró otra vez. El nombre femenino. Esta vez el caminante no sintió punzada. Sintió una dirección suave, como si alguien le pusiera una mano en la espalda para guiarlo hacia una casa conocida. Miró hacia el horizonte. A lo lejos, más allá del brezo, se insinuaba el camino que llevaba de vuelta al poblado que había dejado al amanecer. El caminante apretó la piedra pequeña en el bolsillo, respiró y empezó a caminar, no con urgencia, sino con esa serenidad nueva de quien ha entendido que el descanso también es parte del camino. El camino de regreso no era el mismo.
aunque las piedras y los brezos sí lo fueran. Era el mismo sendero, la misma línea de colinas suaves, la misma hierba húmeda que se pegaba a los bajos del pantalón. Pero el caminante lo veía con otra mirada, como si le hubieran limpiado una ventana por dentro. El viento traía olor a humo de chimeneas lejanas. No era un humo fuerte, no era una señal de incendio ni de alarma. Era el humo tranquilo de una tarde que se va convirtiendo en noche. El caminante lo siguió con la nariz, igual que se sigue la nota de una canción. A cada paso sentía el peso de la mochila, sí, pero ya no era una carga hostil. Era un recordatorio de que llevaba cosas y que podía elegir qué seguir llevando y qué dejar en algún lugar del camino. El cuerpo, todavía cansado, se movía con una soltura nueva, como si la sangre hubiera recordado el camino hacia las manos y los pies. De vez en cuando, el caminante metía la mano en el bolsillo y tocaba la piedra pequeña, no para pedirle nada, solo para sentir su superficie lisa, las líneas como senderos, y ese murmullo mínimo que parecía existir justo en el borde del oído. Su nombre, muy suave. A veces, el otro nombre, también, como una hoja que pasa rozando el agua. El sendero se acercó a un arroyo estrecho. El agua corría clara, haciendo un sonido que era casi una risa contenida. El caminante se detuvo, se agachó y lavó las manos. El agua estaba fría, pero limpia. Al tocarla, sintió que el frío no era castigo, era presencia, era mundo. Bebió un poco. El agua le supo a piedra y a cielo. Al levantarse, vio algo en la orilla opuesta del arroyo. Un pequeño montón de piedras, apiladas con cuidado, como los hacen a veces los pastores para marcar un paso seguro. Sobre el montón había una ramita de serbal con unas bayas rojas, brillantes como diminutas brasas. El caminante se quedó mirándolo. Le vino a la mente la puerta de la casa escondida, las ramas de serbal colgando como un saludo. Sintió una certeza tranquila. No estaba inventando. No había sido un sueño vacío. El mundo, de algún modo, se respondía a sí mismo. Se inclinó, tomó una piedra lisa de la orilla y la colocó sobre el montón. No como ofrenda dramática, como quien devuelve un gesto, como quien dice, lo he visto. Luego siguió. El cielo empezó a oscurecerse. No de golpe, sino como se apaga una lámpara cuando la gente se prepara para dormir. Aparecieron las primeras estrellas, tímidas, entre jirones de nubes. El caminante caminaba, y por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo del anochecer. La noche ya no era una amenaza que lo alcanzaba. Era un techo silencioso que iba cayendo despacio. En una loma vio el poblado. Casas pequeñas, agrupadas como si se dieran calor unas a otras. Luces en las ventanas. Un perro ladrando una vez y luego callando. La vida cotidiana. Esa vida que no suele contar historias, pero que sostiene todas las historias. El caminante bajó la loma con paso lento. Al acercarse, escuchó sonidos más claros. Un martillo golpeando madera en algún cobertizo. Una risa breve, el balido de una oveja impaciente. Todo era normal y por eso mismo era precioso. Entró por el camino principal. Un hombre mayor lo miró desde un banco junto a una pared. No dijo nada, solo lo siguió con los ojos, midiendo. Una niña pasó corriendo con un trapo en la mano. Un olor a sopa salió de una puerta y le llenó el pecho de hambre. El caminante se detuvo un momento en la plaza pequeña del poblado. No era más que un espacio abierto, con tierra apisonada, un pozo en un lado y un poste donde colgaban anuncios viejos y cuerdas. Había una posada o una casa grande que hacía de posada, con una ventana iluminada y un letrero que crujía al viento. El caminante sintió el impulso de entrar, pedir una cama,
comer. Pero no fue un impulso desesperado, fue un deseo sereno. Aún así, antes de moverse, la piedra pequeña susurró en su bolsillo. Su nombre primero, luego el nombre femenino. El caminante se quedó quieto, no como una estatua, como un árbol que se detiene porque el viento cambió de dirección. Miró alrededor, sin buscar con ansiedad, solo dejando que sus ojos encontraran lo que tuvieran que encontrar. Y entonces la vio. Estaba al otro lado de la plaza, cerca del pozo. Llevaba un cesto en el brazo, con algunas verduras y un paño. Su cabello estaba recogido de manera práctica, pero había mechones sueltos alrededor de la cara. Tenía el gesto de alguien que vive su vida, que carga cosas, que hace lo necesario, y aún así guarda una parte de sí para mirar el cielo cuando nadie la ve. No era una visión gloriosa, era una persona real. Y sin embargo, al verla, el caminante sintió que su pecho se abría con un dolor dulce. Ella levantó la vista en ese mismo instante. Sus ojos se encontraron. El caminante no supo si el encuentro era casual o si, de algún modo, el menhir había puesto su dedo invisible en la trama del mundo. Lo que supo fue que esa mirada no era extraña. Ella frunció el ceño un segundo, como si tratara de recordar un rostro guardado en un cajón. Luego su expresión cambió. La sorpresa le pasó por la cara como pasa una sombra de nube por un campo, y dejó detrás algo más suave. «Tú», dijo ella, y su voz no fue fuerte, pero sí clara. El caminante dio un paso sin darse cuenta. Se detuvo a mitad de la plaza, como si la distancia fuera un puente que no quería cruzar de golpe. «Hola», dijo él, y en esa palabra había años. Había caminos, había silencio. Ella sostuvo el cesto con ambas manos. No se acercó de inmediato. No porque no quisiera, sino porque también estaba midiendo. No solo midiendo a él, sino midiendo lo que sentía al verlo. «Creí que...» empezó ella, y luego soltó el aire. «Creí que te habías ido para siempre». El caminante tragó saliva. La piedra en su bolsillo se sintió más cálida, como si la piel del corazón la calentara. «Me fui», admitió, «y no supe volver». Ella lo miró. Sus ojos no tenían reproche afilado, tenían cansancio, tenían vida, y al fondo una ternura que quizá ella no quería mostrar demasiado deprisa. «¿Qué haces aquí?», preguntó. El caminante miró el suelo un instante. Vio sus botas manchadas de barro. Vio la sombra de los dos sobre la tierra. Dos sombras separadas, pero tocándose en el borde. «Caminaba», dijo, «y me cansé de verdad». Ella parpadeó despacio. Esa frase, simple, pareció tocar algo en ella también, como si entendiera ese cansancio no con ideas, sino con el cuerpo. «Te ves distinto», dijo ella al cabo. El caminante soltó una risa pequeña, sin alegría grande, pero con honestidad. «He dormido», dijo, «de verdad». Ella miró a su alrededor, como si de pronto el poblado fuera demasiado público para esa conversación. Señaló con la cabeza hacia una calle lateral, donde las casas se apretaban y la luz era más íntima. «Ven», dijo, «no aquí». El caminante la siguió, no pegado a ella, a una distancia respetuosa, como quien no quiere asustar a un animal que se ha acercado por primera vez. Caminaron por una calle estrecha, pasaron junto a una pared cubierta de hiedra. El olor a humo era más fuerte allí. Ella se detuvo frente a una casa pequeña con una puerta de madera oscura. En el umbral había un ramillete seco colgado y una piedra lisa apoyada en un rincón, como si alguien la hubiera puesto allí con intención. La mujer abrió la puerta y entró. El caminante la siguió. El interior era sencillo. Una mesa, 2 sillas, un fuego pequeño en un rincón y estantes con cuencos. Había una manta doblada.
Había una sensación de hogar real, no mágico. Pero el hogar real, cuando es verdadero, también tiene su hechizo. Ella dejó el cesto en la mesa. Se apoyó un momento en la madera, como si el peso del día cayera de golpe al estar a cubierto. ¿Te quedas?, preguntó ella sin mirarlo aún. El caminante sintió que esa pregunta no era solo sobre esa noche, era sobre muchas noches, sobre muchos silencios. Se acercó despacio, sacó la piedra pequeña del bolsillo y la sostuvo en la palma, sin mostrarla como prueba, solo como quien sostiene algo que le da valor. «No quiero entrar en tu vida como una tormenta», dijo él, y su voz fue baja, cuidada. «No quiero pedirte que olvides nada, solo...» Buscó palabras sencillas. «Solo quería verte y decirte que escuché tu nombre después de mucho tiempo, como si el mundo me lo recordara con cuidado». Ella giró la cabeza por fin, lo miró. En su mirada se mezclaron sorpresa y algo que se parecía a miedo suave. Miedo a que la esperanza duela si se toma demasiado pronto. «Mi nombre», murmuró ella y tragó. «¿Quién te lo dijo?». El caminante bajó la vista a la piedra en su mano. El susurro era casi inaudible, pero estaba. «Una piedra vieja», dijo. «Un menhir en el páramo. Me dio refugio cuando yo ya no podía». Y susurró el mío, y luego el tuyo. Ella se quedó en silencio. Luego, casi sin querer, se tocó el cuello, como si hubiera sentido un roce allí. «Mi abuela hablaba de esas cosas», dijo ella al fin, muy suave. «Decía que hay piedras que recuerdan, que cuando estás a punto de romperte, el mundo te llama por tu nombre para que vuelvas». El caminante levantó la vista. «Eso hizo conmigo», dijo. Me devolvió. Ella lo miró un largo rato. El fuego del rincón hizo un sonido pequeño. La casa respiró. Y entonces, sin dramatismo, ella asintió una vez, muy despacio. «Quédate esta noche», dijo. «No como promesa, no como perdón total, solo como...» Buscó la palabra. «Como descanso». El caminante sintió que el pecho se le llenaba de una gratitud tan grande que tuvo que parpadear para no llorar. «Gracias», dijo, y esta vez la palabra no era formal. Era real. Ella señaló la silla. Luego fue hacia un armario pequeño y sacó 2 cuencos. Empezó a calentar algo en una olla. El sonido de la cuchara contra el metal era humilde y tranquilizador. El caminante se sentó. Puso la piedra pequeña en la mesa, entre ambos, como un tercer invitado silencioso. No la empujó hacia ella. No la usó como argumento. Solo la dejó allí, como quien deja una vela encendida. Mientras la mujer cocinaba, el caminante escuchó el crepitar del fuego, el burbujeo de la olla, los pasos de ella, y también, en el fondo, el susurro de la piedra, suave como un hilo, su nombre, el nombre de ella, como si el mundo, por fin, estuviera diciendo: «Aquí hay un lugar donde se puede descansar juntos, sin apuro». La sopa olía a puerro y a cebada. Cuando la mujer la sirvió, el vapor subió lento, como si también quisiera tomarse su tiempo. Puso un cuenco frente al caminante y otro frente a ella. Luego se sentó por fin, con una exhalación pequeña, casi imperceptible, como si al hacerlo dejara el día en la puerta. Comieron en silencio al principio. Un silencio sin filo. Un silencio que no castigaba. Era el tipo de silencio que se forma cuando las palabras aún están encontrando su sitio y nadie quiere empujarlas. El caminante notó detalles que antes no habría visto. La manera en que ella sostenía la cuchara, firme pero sin tensión. La forma en que acomodaba el cuenco cuando bebía, para no hacer ruido. La luz del fuego dibujando sombras suaves en su mejilla. Ella, de vez en cuando, levantaba la vista para mirarlo y la bajaba enseguida, como si fuera demasiado pronto para sostener
una mirada larga. Pero esas miradas cortas eran, precisamente, una forma de cuidado. Cuando terminaron, ella dejó la cuchara dentro del cuenco y se limpió las manos con el paño. Miró la piedra pequeña sobre la mesa. ¿Puedo?, preguntó, señalándola con la barbilla. El caminante asintió y empujó la piedra hacia ella, despacio, como quien acerca una taza caliente para compartirla. Ella la tomó con la punta de los dedos. La giró. Siguió con la mirada las líneas finas grabadas, como caminos. La sostuvo cerca del oído, sin exagerar, y cerró los ojos un momento. El caminante no oyó nada desde donde estaba, pero vio algo en el rostro de ella, una relajación leve, un aflojar del entrecejo, como si al contacto el cuerpo de ella recordara un lugar donde no hacía falta sostenerlo todo. «Susurra», murmuró ella, abriendo los ojos. Muy bajito, como si hablara desde muy lejos. El caminante se sorprendió con una alegría tranquila. «¿Qué oyes?», preguntó. Ella tardó en contestar. Miró la piedra otra vez. Y cuando habló, su voz fue casi un susurro. «Mi nombre», dijo. Y también hizo una pausa, tragó saliva. «El tuyo». Al escucharlo, el caminante sintió una calma profunda, como si algo que había estado suelto entre ellos, algo invisible, acabara de encontrar un lugar donde sentarse. La mujer dejó la piedra en la mesa, justo entre los dos, como si fuera una lámpara de aceite. Luego apoyó los antebrazos en la madera. Bajó la cabeza un segundo, respiró, y al levantarla la mirada era más abierta. «Cuando te fuiste», dijo, «yo pensé que era culpa mía». El caminante sintió el impulso de negar rápido, de arreglarlo todo con una frase, pero recordó lo que la guardiana del fuego le había dicho: primero descansar, luego escuchar. Así que se quedó quieto, dejó que ella hablara. «Pensé que no supe sostenerte», continuó, «que te pedí demasiado, o que no te pedí nada y eso te dejó sin razón para quedarte». Se le escapó una risa pequeña, amarga y corta. «Mira qué cosas. Una se inventa historias para llenar el hueco, porque el hueco duele menos y tiene explicación». El caminante sintió la verdad de esas palabras en su propia piel. Había hecho lo mismo. Había llenado el hueco con caminos, con trabajo, con movimiento. «Yo también me inventé historias», admitió él al cabo. «Historias donde era más fácil irme que quedarme, donde seguir caminando me hacía parecer fuerte». Miró el fuego, como si en las brasas hubiera un lugar seguro para posar la vergüenza. Pero lo cierto es que estaba cansado, y no sabía decirlo, ni sabía pedir descanso. Ella lo miró largo rato. Su manera de mantener la casa, en la manera de mantener la casa, en la manera de sonreír para que nadie preguntara. El caminante tragó saliva. Sentía que las palabras, al salir, no abrían heridas nuevas. Al contrario, como si estuvieran dejando entrar aire. «La piedra», murmuró él. «El menhir me dijo tu nombre, y yo sentí que era como si el mundo me lo pusiera en las manos, no para reclamarte, sino para recordarte». Ella asintió muy despacio. «Mi abuela decía que el mundo es más tierno de lo que parece», dijo, «y que esa ternura se esconde en cosas duras, como la piedra, para que dure». El caminante miró la piedra pequeña. La idea le parecía exacta. Afuera, la noche se había asentado por completo. Se oían pasos lejanos en la calle, alguna puerta cerrándose, una risa apagada. Dentro, el fuego hacía su trabajo. La casa, humilde, hacía el suyo. Ella se levantó, recogió los cuencos y los llevó a un barreño con agua. Los lavó sin ruido. El caminante se ofreció de nuevo, pero ella negó con la cabeza. «No hoy», dijo.
Hoy basta con que estés. El caminante se quedó sentado, mirando las manos de ella moverse, no con deseo ni con nostalgia afilada, sino con una ternura quieta, como si la viera por primera vez y al mismo tiempo la conociera desde siempre. Cuando terminó, ella se secó las manos y señaló un rincón donde había una manta enrollada y un colchón fino, de los que se sacan para un invitado. «Ahí», dijo, «no es gran cosa». «Es mucho», respondió él, y quiso que lo entendiera sin que sonara pesado. «Es refugio». Ella no contestó, pero en su rostro apareció una sombra de sonrisa, casi invisible. El caminante extendió la manta en el colchón. Se quitó la chaqueta. Dejó la mochila a un lado. Luego, sin saber por qué, sacó la piedra pequeña del bolsillo y la sostuvo un instante antes de acostarse. «¿La dejas contigo?», preguntó ella desde su silla junto al fuego. El caminante miró la piedra. Sintió que podía dormir sin ella, pero también sintió que llevarla cerca era como llevar un recuerdo de cómo se vuelve a uno mismo. «La dejaré aquí», dijo, «en la mesa, entre los dos, como», buscó, «como un testigo silencioso de que esta noche existió». Ella asintió. El caminante se acostó. La manta olía a lana y a humo. Era un olor que no prometía lujo, prometía hogar. Cerró los ojos. No se durmió enseguida. Escuchó el sonido de ella moviéndose por la casa, apagando una vela, acomodando una silla, echando un último trozo de leña al fuego. En algún momento oyó como ella también se acostaba, al otro lado de una pared delgada, en su propia cama. Y entonces, cuando todo estuvo quieto, oyó el susurro más leve. Venía de la mesa, venía de la piedra pequeña, su nombre, el de ella, y entre ambos un murmullo distinto, como si la piedra, además de recordar, estuviera cantando un descanso compartido. El caminante dejó que ese sonido lo envolviera y se durmió. El sueño fue profundo y amable, y en él, sin imágenes grandes, sintió una cosa sencilla, que no estaba solo en el mundo, que siempre había habido lugares y gestos, piedras y fuegos, para sostener a quienes llegan al borde. Cuando despertó, la luz de la mañana se filtraba por una rendija de la ventana. Una luz pálida, recién nacida. El fuego se había convertido en ceniza tibia. Había un silencio nuevo de día que empieza. El caminante se incorporó despacio. Se quedó un momento escuchando. Desde fuera llegaba el sonido de un gallo y de una rueda de carro. Vida. La mujer salió de su habitación con el cabello algo desordenado. Llevaba una manta sobre los hombros. Al verlo despierto, se detuvo. No sonrió grande, pero sus ojos eran más suaves. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió él. Se miraron un instante, y en esa mirada no había promesas exageradas. Había, más bien, un acuerdo silencioso. «Hoy no vamos a correr». Ella puso agua a calentar, preparó té, cortó pan del día anterior y lo tostó en la brasa. El olor a pan tostado llenó la casa con una calma conocida. Mientras desayunaban, el caminante habló poco. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque estaba aprendiendo a no llenar el aire por nervios. Ella también hablaba poco, y en esa poca palabra, cada frase tenía peso suave. Después, ella se levantó y fue hacia una repisa donde guardaba cosas pequeñas. Hilo, agujas, una vela, una bolsita con sal. Sacó una cinta de tela, azul oscura, y se la tendió al caminante. «Para tu muñeca», dijo. El caminante la tomó, sorprendido. «¿Por qué?» «Porque hay caminos que te empujan de vuelta a la prisa», dijo ella. «Y a veces conviene tener un recordatorio físico. Cuando veas la cinta, acuérdate, puedes parar, puedes respirar». El caminante sintió que el corazón se le apretaba, pero de mismo de emoción buena.
Gracias, dijo. Ella se encogió de hombros, como si no fuera nada. No me agradezcas tanto, murmuró. Me pones nerviosa. El caminante soltó una risa baja, real. La primera risa real en mucho tiempo. Ella lo miró, y entonces sí, una sonrisa pequeña le nació en los labios. La piedra pequeña seguía en la mesa. El caminante la tomó y la guardó en el bolsillo. Iba a decir algo, pero la mujer habló primero. ¿Vas a volver a caminar?, preguntó. El caminante pensó. El camino lo llamaba así, pero ahora el camino no era una huida, era, quizá, una forma de volver con calma a lo que había dejado. No hoy, dijo. Hoy quiero ayudar. Si quieres. Ella lo miró, y en ese mirar había la duda de quien teme ilusionarse. Luego asintió. Hay leña que cortar, dijo, y una cerca que arreglar. El caminante se puso de pie. Entonces hay trabajo, respondió. Ella lo observó con atención y dijo, suave. Trabajo, sí, pero no prisa. El caminante asintió, y sintió que esa distinción era una puerta. Salieron al patio. El aire de la mañana estaba frío, pero limpio. El caminante tomó el hacha, cortó leña con ritmo lento, no para acabar rápido, para hacerlo bien. Ella reparó la cerca con paciencia, atando cuerda, enderezando estacas. En algún momento, mientras trabajaban, el caminante se detuvo y miró hacia el páramo, hacia la dirección donde sabía que estaba el menhir. La piedra en su bolsillo susurró su nombre, tan leve que apenas fue sensación. Y luego, como si el mundo le guiñara un ojo, susurró otro nombre que él no conocía. El de alguien más, quizá en otra colina, quizá en otra lluvia, que en ese instante necesitaba descansar de verdad. El caminante cerró los ojos un segundo, y en ese segundo envió un pensamiento simple, sin palabras, que lo encuentre el refugio. Al abrir los ojos, la mujer lo estaba mirando. ¿Qué pasa?, preguntó ella. El caminante sonrió. Nada malo, dijo. Solo escuché el viento. Ella lo observó un instante más, y luego volvió a su tarea. El día avanzó así, entre cosas sencillas. Leña, pan, un cubo de agua, una charla corta sobre el tiempo. La vida cotidiana, que a veces es el descanso más profundo porque no exige explicación. Cuando el sol empezó a inclinarse otra vez, el caminante sintió un deseo suave. No de irse, de agradecer al menhir en persona. No por obligación, por cierre. Se lo dijo a ella mientras entraban a la casa para cenar. Quiero ir al menhir, dijo, un rato, antes de que oscurezca. Ella lo miró, y sin preguntar demasiado, asintió. Te acompaño, dijo. Caminaron juntos por el sendero que subía hacia el páramo. No llevaban prisa. El aire olía a tierra mojada y a hierba aplastada. El cielo estaba despejado, con una luz de tarde clara, casi plateada. Cuando el menhir apareció, alto y oscuro contra el horizonte, el caminante sintió un reconocimiento que le aflojó el pecho. Se acercaron. La misma mujer se detuvo a unos pasos, como si respetara el espacio del encuentro. Pero el caminante le tendió la mano, invitándola a acercarse también, sin empujar. Ella dudó un instante y luego se acercó. Se puso a su lado. Ambos apoyaron la palma en la piedra. El menhir estaba frío, como siempre. Y sin embargo, esa frialdad era familiar. Era un frío que guarda memoria. El susurro llegó. Primero, el nombre del caminante. Luego, el nombre de ella. Y después, un silencio largo, lleno. Un silencio que no era vacío, sino una respiración compartida. La mujer cerró los ojos. El caminante la miró de reojo. Vio que una lágrima le corría por la mejilla, sin dramatismo, como si el cuerpo, al fin, aceptara que también podía soltar. ¿Lo oyes?, preguntó él, muy bajo. Ella asintió. Sí, susurró. Y me hace bien.
Se quedaron así un rato, sin pedir más, sin preguntar más, solo permitiendo que la piedra hiciera su trabajo. Recordar, reunir, sostener. Cuando se apartaron, el caminante metió la mano en el bolsillo y tocó la piedra pequeña. El menhir, al sentir esa respuesta, pareció callar con satisfacción. Bajaron la colina hacia el poblado, con la tarde volviéndose noche y con una calma nueva caminándoles por dentro. Al llegar a la casa, encendieron el fuego, cenaron, hablaron un poco más, no sobre grandes planes, sobre cosas pequeñas, sobre el sabor del pan, sobre el vecino que siempre olvida cerrar la puerta del corral, sobre el sonido de la lluvia cuando cae suave. Más tarde, cuando la casa estuvo silenciosa y el fuego ya era brasa, el caminante se acostó otra vez en el colchón del rincón. Antes de cerrar los ojos, pensó en el menhir, en la guardiana del fuego, en el círculo de piedras del sueño, en las figuras de luz, y en cómo, al final, todo había sido una sola cosa, una invitación a descansar. La piedra pequeña en la mesa susurró una última vez su nombre, y luego el de ella. El caminante sonrió en la oscuridad, y con el corazón más ligero, se dejó caer en un sueño profundo, sabiendo que mientras existieran piedras que recuerdan, nadie estaría del todo perdido.